baja? ¿Por qué se dan? La primera pregunta. Bueno, el argumento básicamente tiene que ver con la caída del precio a nivel internacional del petróleo, ¿no? Es una baja que se tendría que haber hecho efectiva hoy en todo el país. Algunas petroleras por el momento no han hecho efectiva esta baja, si bien en realidad tendría que haber comenzado a regir desde el día de ayer. Esto de alguna manera se ha ralentizado por la adaptación que tienen que hacer los diferentes estaciones de servicio de los sistemas informáticos y demás, que por todo este tema del 31 y el 1 de enero, bueno, se ha pasado justamente para el día de hoy. En Salta la situación de todas maneras no es la misma que en todo el país, por lo menos YPF es la única hasta el momento estación de servicio que ha comenzado a actualizar sus precios que vamos a repasar en algunos momentos, ¿no? Ahora, cuando se habla del argumento acerca de por qué se realiza esta baja, que es del 5%, y la letra, o por lo menos el comunicado oficial, dice: la baja que se da de este petróleo a nivel internacional obliga a tomar medidas conducentes a preservar el nivel de actividad y producción de la industria en sus distintas etapas, ¿no? La idea es asegurar las fuentes de trabajo del sector y cumplir además cabalmente los principios y fines de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Bueno, este fue un acuerdo que se ha realizado entre el Estado Nacional y las 10 provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, ¿no? Como así también, por supuesto, sindicatos y empresas productoras. La idea era que, de alguna manera, se pueda adecuar el precio de las naftas, que venía acumulando un aumento de aproximadamente el 40% a lo largo de todo el 2014, y cerrar el año con una baja. Una baja que, si uno analiza la caída del precio internacional, que en algunos casos llega a el 40-45%, hablar de un 5% en algunos casos resulta irrisorio. De todas maneras, es un dato y es una medida que llega en algunos casos también a resultar simbólicamente positiva, ¿no? Sobre todo hablando de un año electoral. Ahora, hay un cálculo del que parte el gobierno para realizar esta medida y que de alguna manera también se plasma en lo económico. Cada 10 centavos que se descuentan del precio de los combustibles, estamos hablando de 2.000 millones de pesos que anualmente la gente tiene para destinar a otro tipo de consumo, con lo cual hay un efecto en la economía también. ¿Por qué cae el precio del petróleo internacional, Pancho? Esto es importante, porque es en definitiva lo que dispara este descuento del 5% que va a haber en los precios de las naftas. Uno de los motivos tiene que ver con la caída de la demanda. A nivel internacional, los países productores se han visto ante esta situación porque los países que importan petróleo han comenzado en algunos casos a sustituir importaciones, que es muy difícil porque eso implica generar otros métodos para tener petróleo, gasoil y demás. Pero bueno, en definitiva hay una caída de la demanda a nivel internacional. El otro tiene que ver con los métodos no convencionales. Cuando ustedes, por ejemplo, recordamos el tema de Vaca Muerta y otras cuestiones, se habló mucho acerca del fracking, y el fracking es un método alternativo para la adquisición de petróleo. Bueno, estos métodos hacen que los países productores de petróleo que lo realizan a través de métodos que son convencionales, bueno, se vean un poco perjudicados. Y el tercero tiene que ver con el acuerdo que se dio a nivel internacional entre los diferentes países que producen petróleo para no dejar de producir. Entonces, si no se deja de producir, se vuelca más petróleo al mercado y, en definitiva, entonces después hay que venderlo sí o sí. Esto hace que los precios de alguna manera bajen. Ahora, veíamos recién la otra placa que tiene que ver con los precios, cómo han bajado y cuál es la diferencia entre antes y ahora en YPF, en este caso, que en Salta por lo menos es la única petrolera que ha bajado los precios. ¿Cuándo lo harán las otras, las restantes? Bueno, estuvimos esta mañana en Refinor, por ejemplo, nos comentaron que el descuento se va a hacer efectivo a partir del lunes, el lunes 5 de enero. En Refinor. En Refinor. Y en Shell estarían entre hoy y mañana, por lo menos con lo que se barajaba de información en el día de ayer, también haciendo efectivo este descuento de los precios. Ahora, YPF, que es la única marca que hasta el momento ha realizado esta baja, tiene los siguientes precios. Por ejemplo, la nafta super, que es la más utilizada, de 13 pesos con 10 ha bajado a 12 pesos con 45. Estamos hablando de 65 centavos de diferencia.
Infinia, que vendría a ser la Premium, una marca nueva, un producto nuevo de YPF, de 14 pesos con 31 ha bajado a 13 pesos con 60. Y el gasoil, bueno, ha tenido más o menos la misma baja, el caso del diésel 500, de 11 pesos con 60 a 11 pesos con 02, y el caso del eurodiesel de 12 pesos con 50 a 11 pesos con 89. Entre 60 y 70 centavos más o menos por litro, estamos hablando que se ha realizado esta baja. Ahora, si uno hace más o menos una proyección de todo esto, hay cálculos, ¿no? Más o menos para llenar el tanque uno estaría ahorrando entre 40 y 45 pesos, más o menos, que es un pequeño respiro, pero no deja de ser irrisorio en relación, reiteramos, de la caída del precio a nivel internacional, que en algunos casos llega al 45%. Ahora, hablar acerca de esta baja en esta época del año, después de haber tenido tantas subas a lo largo del 2014, la pregunta que uno le cabe hacerse es si esta medida tiene un impacto económico o un impacto político, ¿no? ¿Cuál es la idea en función de eso? En principio, los dueños de las agencias, en este caso de las empresas petroleras, hacen una crítica muy particular. No se trata de una medida trascendental, sino más bien de una medida coyuntural. ¿Por qué? Porque no se retoca el esquema impositivo de las naftas. Hay una estimación que habla de que el 50% del precio de las naftas tiene que ver con el pago de impuestos y demás que se realiza a nivel nacional. Entonces, mientras no se toque, no se modifique este esquema impositivo, posiblemente no vaya a cambiar mucho. Hay que ver qué es lo que pasa con la inflación en el año 2015. ¿Cómo van a afrontar, en principio, esta baja las petroleras? Bueno, se habla desde el gobierno que va a haber una baja de estos impuestos que se va a financiar en el precio internacional, que lógicamente la Argentina va a pagar menos porque está bajando, ¿no? Entonces, ese 10% que Argentina importa de otros países, de hidrocarburos, de petróleo y demás, bueno, va a salir más barato, ¿no? Porque ha caído el precio, entonces, bueno, con ese dinero se va de alguna manera también a modificar el tema de los impuestos y de esta forma afrontarán entonces las empresas el tema de esta baja del 5%. Hay que ver qué es lo que pasa. Esto recién es una medida que se ha tomado ahora hace algunos días, desde septiembre o diciembre más o menos ya se viene hablando de esto, pero bueno, hay que ver en 2015 qué es lo que pasa con la inflación, y una de las cosas de las que también se está hablando es que no va a haber una incidencia clara, por lo menos en el resto de los precios. Uno cuando habla del combustible dice, bueno, si baja el combustible tendría que bajar también el precio del transporte, tendría que bajar también el precio de algunos productos que dependen del transporte. Se habla de que, por ejemplo, en el sector agropecuario, el 20% de los costos tienen que ver con los combustibles. Ahora, los economistas no son muy optimistas respecto de esto porque dentro de lo que es el índice de precios al consumidor, el combustible representa poco menos del 4%, con lo cual no va a haber una baja por lo menos en otros productos, no va a haber lo que se llama el efecto cascada, ¿no?, de disminución de otros precios. Así que bueno, baja del 5%, en YPF ya se han visto estos precios, habrá que esperar hasta el lunes, posiblemente hasta la semana que viene también, para ver cómo se va replicando esta disminución en el resto de las petroleras. Perfecto, Nico, bárbaro. Por ahora entonces en YPF, a cargar nafta ahí por ahora, que ya ha impactado la medida en esta estación de servicio. Nico, que tengas un excelente año. Igualmente para vos. Perfecto.